claro? Un poquito de calor. Ya, excelente. Ahora vamos a ir a la primera parte del taller de filtración. Voy a tratar de pasarlo rápido. Nos vamos a dar un pequeño break para, en el fondo, descansar, porque si no va a ser muy intensa la clase, y vamos a rematar con el taller que corresponde a esta semana. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso de lo que fue, entonces voy a pasar más rápido la diapositiva que corresponde al taller de filtración superficial a modo de repaso para posteriormente ver lo nuevo en filtración, ¿ya? Después de un break que nos vamos a dar. Ya. Filtración superficial, de eso se va a tratar la clase de hoy. Cualquier cosa, duda, consulta, me interrumpen, me mandan un mensaje por el chat, levantan la mano, etcétera. Yo voy a estar atento a la pantalla y la idea es que ustedes me vayan contando cómo se siente. Filtración superficial. Como vimos anteriormente, es una separación mecánica de partículas a través de un lecho poroso que tiene un cierto tamaño de poro que permite separar partículas sobre ese tamaño de poro. Entonces yo hago pasar una suspensión, el líquido claro sale del soporte filtrante sin las partículas y las partículas quedan atrapadas formando una torta de filtración, lo cual produce una resistencia al paso del fluido producto de la deposición de estas partículas que forman un lecho poroso que dificulta el paso del fluido a través de él. ¿Cómo se describe esta fenomenología? A través de la ecuación de Darcy, que nos dice que el caudal que se mueve a través de este lecho poroso es directamente proporcional a la superficie y la diferencia de presión, que es la fuerza motriz que permite el flujo fluido a través de este lecho poroso, e inversamente proporcional a la viscosidad y a una resistencia que es característica del sistema. Dicha resistencia, producto de que la torta y el medio filtrante están en paralelo, podemos sumar ambas resistencias y tomarla en cuenta para la ecuación de Darcy para describir el paso del fluido a través del lecho poroso, ¿cierto? Entonces, la única diferencia que va a tener esta ecuación de Darcy es que vamos a tomar en cuenta la suma de la resistencia del medio filtrante, que debiera ser constante, y la resistencia de la torta, que debiera ir aumentando a medida que más sólidos se van desocupando por unidad de superficie del soporte filtrante. Entonces, mientras más sólidos tengamos sobre el soporte filtrante, mayor resistencia al paso del fluido vamos a tener. ¿Ya? Para describir dicho fenómeno se utiliza un parámetro que se llama masa de sólido por unidad de área. Nosotros sabemos que mientras más sólidos por unidad de área haya, la torta va a ser más ancha, y eso produce una mayor resistencia al paso del fluido. Entonces, por una parte, la resistencia va a estar compuesta por un parámetro que se llama resistencia específica de la torta, y por otro, la masa de sólido por unidad de superficie, que nos permite saber qué espesor va a tener la torta. Y este se estima en función de la concentración de sólido en nuestra suspensión, la cantidad de líquido que fluyó a través de él y el área superficial. Entonces, mientras más grande el área superficial, menor el espesor y menor la resistencia de la torta, y mientras más concentración y volumen de elusión, va aumentando linealmente la resistencia que ejerce la torta para el paso del fluido. De esta manera, la ecuación de Darcy se puede escribir en función de estas consideraciones anteriores: una resistencia de la torta variable en función del volumen de elusión que pasó a través del soporte filtrante, y una resistencia en medio constante que se debe a las características del mismo. En base, tenemos algunos casos de filtración. Uno, podemos suponer que la torta, o la resistencia específica de la torta, es incompresible. Esto quiere decir que, independiente de la diferencia de presión que nosotros ejerzamos sobre nuestro sistema de filtración, la resistencia específica siempre va a ser constante. De esta manera, vamos a tener una torta incompresible. En el caso de que la resistencia específica cambie con la diferencia de presión, se dice que la torta es compresible, y tenemos que tener una función que sea capaz de describir dicha fenomenología, es decir, el cambio de la resistencia específica en función de la presión, para poder caracterizar
el esquema de filtración que nosotros escojamos. Obviamente eso va a ser mucho más relevante cuando elegimos un esquema de filtración a flujo constante, que esto produce cambios sucesivos de diferencia de presión y eso puede producir también un cambio en la resistencia específica de la torta. En base a la rutina de operación que nosotros elijamos, los esquemas de filtración se clasifican en presión constante, es decir, nosotros ejercemos una presión constante y lo que va a ir cambiando es el caudal del sistema. De hecho, va disminuyendo producto de la fuerza motriz en la misma y la resistencia es creciente. Por lo tanto, el caudal que uno debiese observar en este esquema de filtración es decreciente. Y por otro lado, el flujo constante. En ese caso, tenemos que ir aumentando la fuerza motriz para mantener un caudal constante. Y eso hace que las diferencias de presión vayan aumentando en lo sucesivo. Tomando esto en cuenta, tomando la ecuación de Darcy, expresándola de manera diferencial y reordenándola, podemos expresarlo en función de esta ecuación diferencial, ¿ya? Donde A y B dan cuenta de las constantes que están asociadas a nuestro sistema de filtración, donde alfa asociado a volumen de elusión es la resistencia específica, nu es la viscosidad, C es la concentración de la suspensión, partido por el área, que es el área de filtración, y para B, que corresponde, se relaciona con la resistencia al medio filtrante, se especifica en función de estos parámetros A y B, ¿no es cierto?, que se muestran en esta ecuación. Si dicha ecuación se integra entre 0 y t y entre 0 y b el volumen de elusión, se puede encontrar esta expresión de aquí, que es una forma linealizada que nos permite encontrar el coeficiente de posición asociado a la resistencia del medio filtrante y la pendiente asociada a la resistencia específica. Entonces, haciendo un experimento de tiempo versus volumen de elusión, nosotros podemos determinar las características del medio filtrante y de la torta a través de la resistencia específica de la misma. ¿Alguna duda, consulta con todo lo que he explicado? Ya. Ya. Cuando nosotros trabajamos a flujo constante, nosotros vamos a observar que la diferencia de presión, al igual que la resistencia, está compuesta por dos componentes. Una diferencia de presión asociada al soporte filtrante y otra a la torta. La diferencia de presión de la torta queda en función de la resistencia de la torta y la del medio filtrante en función de la resistencia del medio filtrante utilizando la ecuación de Darcy. Si la expresión asociada a la resistencia de la torta se diferencia y se utiliza la definición que nosotros dimos para determinar la resistencia de la torta, se puede encontrar que la diferencia de presión asociada a la misma se puede describir a través de esta ecuación de acá, que nos dice que la diferencia de presión asociada a la torta va aumentando linealmente con el tiempo. Entonces, mientras más tiempo tengamos, más diferencia de presión vamos a producir en nuestro esquema de filtración o vamos a necesitar en nuestro esquema de filtración para mantener un caudal constante. Cuando trabajamos con una torta incompresible, o sea, compresible, tenemos que tener la función que describe la resistencia específica de la torta en función de la diferencia de presión a través de una expresión como la que se muestra aquí, donde alfa 0 y n son parámetros de ajuste, un parámetro de ajuste de datos experimentales para intentar describirlo a partir de una función. Entonces, lo que se hace es determinar la resistencia específica promedio a través de esta expresión de acá, la cual puede ser, uno puede suponer que puede trabajar con esa resistencia específica constante para determinar la diferencia de presión utilizando una expresión análoga, solo cambiando la resistencia específica por resistencia específica promedio, cuando los efectos de compresibilidad son más importantes. Al igual que antes, mientras más tiempo de filtración tengamos, mayor diferencia de presión vamos a tener asociado a la torta. Ahora vamos a resolver un problema que es el mismo que resolvimos en la clase anterior para recordar un poquito cómo se trabaja con estos datos experimentales. Dice, una suspensión de concentración 0,25 kilogramos metro cúbico y viscosidad de un cp quiere ser filtrada a través de dos esquemas de filtración. Uno con una diferencia de presión constante de 2 atmósferas y caudal constante, especificando el área necesaria para el primer caso y la presión final con un filtro de 20 metros cuadrados en el segundo caso, para obtener 0,8 metros cúbicos de líquido claro en 30 segundos, ¿ya? En ambos casos. Para llevar a cabo la evaluación,
se realizaron pruebas de laboratorio donde se midió el volumen de filtrado en un filtro pequeño de 100 centímetros cuadrados. Es decir, nosotros hicimos un esquema experimental más pequeño para no probarlo con un filtro de escala industrial. Hicimos, básicamente tomamos un matrasquita Sato y un embudo Wigner de 100 centímetros cuadrados, le pusimos el mismo soporte filtrante que vamos a utilizar en el esquema de filtración y vamos a encontrar los parámetros asociados a resistencia específica, resistencia en medio, estableciéndose que la torta es incompresible. Los resultados del experimento son los siguientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar el tiempo y el volumen y encontrar T sobre B para poder graficarlo en función del volumen de elusión y poder encontrar el coeficiente de posición y la pendiente de nuestro sistema. Tomando ambos parámetros y tomando la ecuación fundamental de filtración, hacemos la comparación entre esta ecuación de acá y esta otra ecuación de acá. De esta manera, igualando este término con todo este término de acá, podemos encontrar esta expresión de acá, que al despejarla nos da una resistencia específica de 8,79 por 10 elevado a 13 y una resistencia en medio filtrante haciendo un procedimiento análogo de 5,44 por 10 elevado a 8. De esta manera pudimos encontrar la resistencia específica del medio y de resistencia específica de la torta y la resistencia del medio filtrante. ¿Alguna duda, consulta con lo que expliqué? ¿Está todo claro? Ya. Ya, para determinar el área de filtración, tomamos la ecuación fundamental del filtrado, ¿no es cierto? Y reemplazamos los términos de tiempo y volumen de elusión según el enunciado que nos entregan en el problema. Y dejamos como incógnita el área de filtración para que se adapte y nos entregue el área necesaria. Al hacer esto y reemplazar cada uno de los términos en la ecuación fundamental del filtrado, vamos a encontrar que el área de filtración es de 34,27 y esa área de filtración la debemos dividir. Si utilizamos un filtro Pensa, tenemos que hacer que haya en 34,27 metros cuadrados y si tenemos un filtro de hoja, tenemos que hacerlo de manera equivalente. Para encontrar la diferencia de presión asociada a los 0,8 metros cúbicos en 30 segundos en un filtro de 20 metros cuadrados, tomamos la diferencia de presión total, que está compuesta por una diferencia del medio y una diferencia de presión de la torta, y tomando la expresión para cada uno de los casos, podemos encontrar la diferencia de presión total. En este caso, la diferencia de presión de la torta es función del tiempo y la resistencia del medio es constante. De esta manera, encontrando el caudal que se mueve a través del sistema, dividiendo el volumen de elusión en el tiempo, podemos encontrar el caudal y este caudal lo utilizamos para encontrar la diferencia de presión total. Y podemos encontrar que esta diferencia de presión es de 1173 kilopascales, ¿ya? Que es 10 veces más que la presión atmosférica. Entonces, obviamente, después de 30 segundos tenemos una presión de 10 atmósferas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este esquema de filtración, porque si la presión se nos dispara puede ser contraproducente y peligroso para la operación del sistema de filtración. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? Entonces, fíjense, por un lado, podemos determinar el área de filtración. Recuerden que para nosotros como ingenieros químicos siempre tenemos que tratar de encontrar la dimensión o el tamaño de los equipos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos reactores químicos, en reactores químicos nosotros determinamos el volumen que tiene que tener el reactor, ¿no es cierto? En los sistemas de cañería nosotros necesitamos el largo y el diámetro, ¿no es cierto? Cuando nosotros dimensionamos un intercambiador de calor, nosotros necesitamos el área, y cuando dimensionamos un filtro necesitamos o el área de filtración, o si tenemos un filtro determinado, necesitamos la diferencia de presión para tomar las providencias del caso y poder definir una rutina de operación que no sea peligrosa.
Obviamente 10 atmósferas puede ser contraproducente, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la presión que nosotros elijamos. Normalmente se recomienda no trabajar arriba de 4 bar, ¿ya? Si ustedes trabajan arriba de 4 bar, tienen que tener consideraciones mayores con las condiciones de operación de su sistema de filtración para que no haya ningún problema ni desperfecto mecánico, ¿ya? Respecto a lo anterior, vamos a ver algunos sistemas o tipos de filtración, ¿ya? Para aplicarlos a distintas partes de su proceso productivo. Uno de los filtros más comunes que se encuentra a nivel industrial son los filtros de manga. Esto lo hablamos en la sesión anterior, pero lo vamos a repetir a modo de repaso. Los filtros manga son filtros de paso o de pulido que permiten evitar que cualquier sólido que se nos haya escapado dentro de nuestros esquemas de separación llegue a las etapas posteriores con problemas operacionales asociados. Se utiliza normalmente cuando la concentración de sólidos es menor al 0,1%, o sea, la concentración tiene que ser muy baja, porque estos filtros se ponen en las líneas de proceso. Entonces, si estos filtros se saturan o se llenan con sólidos muy rápidamente, vamos a tener que desarmarlo y limpiarlo y cambiarlo mucho más seguido, y eso puede ser contraproducente, ¿no es cierto? Vamos a tener intermitencia en el proceso productivo, muchas intermitencias, y eso va a hacer que el proceso productivo no sea tan adecuado. Entonces tenemos que trabajar con harto cuidado con los filtros manga, procurando que las etapas de separación sean adecuadas, y esto es un filtro pulido para sacar alguna partícula que se nos haya quedado. Estos filtros se instalan dentro de un cartucho, y dentro de este cartucho se pone una rejilla para que se mantenga la forma del filtro y el área de filtración sea máxima. De esta manera se pone dentro de la línea de procesos, dentro de un cartucho, y se somete a un proceso de filtración todas las corrientes del fluido para evitar que estas pasen a través del mismo. Un esquema de filtración muy similar a los filtros de manga son los filtros de cartucho, solo que tienen un tamaño de corte mucho mayor que el anterior, y también se utilizan como filtros de paso para evitar que sólidos pasen aguas arriba o aguas abajo del proceso productivo. Entonces, para ver el funcionamiento de un filtro de cartucho, tomamos acá, que es la carcasa del filtro de cartucho. Esta carcasa permite desarmar y poder cambiar los filtros de cartucho sacando las brillas que están acá arriba, ¿no es verdad? El fluido entra por la parte exterior de los cartuchos y los sólidos van quedando atrapados en la parte exterior de los mismos. Entonces, a medida que la suspensión entra a este recipiente, los sólidos van quedando atrapados en el soporte filtrante que forman los cartuchos, y vamos retirando el líquido claro de manera continua por la parte de abajo del filtro de cartuchos. Entonces vamos a tener una suspensión con una baja concentración de sólidos. Estos sólidos van a quedar atrapados en la parte exterior de los cartuchos, y el líquido claro se va retirando en la parte de abajo del sistema de filtración. ¿Ya? También las mismas consideraciones que antes, no utilizar para concentraciones muy altas. Para concentraciones más altas tenemos que utilizar esquemas de filtración distintos, como la sedimentación, o esquemas de separación distintos, como la sedimentación o la filtración, ¿ya? O el ciclonaje. Hay varias alternativas para mejorar eso. Por otro lado están los filtros prensas, ¿ya? Que los filtros prensas se pone un soporte filtrante sobre las placas del filtro, y en la parte interior de las placas se va evacuando el líquido claro. Y la gracia de estos filtros es que uno puede ir modificando el área de filtración, poniendo en lo sucesivo más placas dentro del sistema de filtración. Acá se muestra el funcionamiento de un filtro prensa, ¿ya? El filtro prensa primero tiene un soporte para poner las placas, y en estas placas se va a poner un soporte filtrante que permite ir separando los sólidos de la suspensión que van quedando en la parte de afuera de estas placas, ¿no es cierto? De esta manera se montan las placas y tiene un sistema de cerrado hidráulico. Nosotros en el laboratorio también tenemos un filtro de prensa, pero el sistema de cerrado es manual por razones obvias, ¿no es cierto? Porque algún estudiante podría dejar las manos ahí, es extremadamente peligroso cerrar el filtro con estudiantes alrededor. Entonces lo que optamos es por un sistema de cerrado mecánico a través de un tornillo sin filo. Entonces, para operar el filtro nosotros tenemos que cerrar las placas, ¿ya? Y el líquido que nosotros queremos separar, lo que va a ir pasando es inundar las placas sucesivas, ¿no es cierto? Esto lo inunda por la parte de afuera de los soportes filtrantes que fueron ubicados.
Entonces, de esta manera, todo el filtro prensa se inunda y los sólidos suspendidos quedan afuera del marco y el líquido claro se va retirando por el interior de los marcos de manera continua. Y para limpiar el filtro prensa se tiene que desmontar y desarmar las placas para ir eliminando, ¿no es cierto? Entonces acá al medio hay una placa, ¿no es cierto? Y se van poniendo los soportes filtrantes y la torta de filtración va quedando en esta parte de acá. Y finalmente estas se van retirando de manera continua, ¿ya? Acá dice que normalmente una vez que se termina la rutina de filtración, se hace pasar una corriente de aire por el filtro prensa para ir eliminando la humedad residual que pueda haber quedado del proceso de filtración. Por otro lado tenemos los filtros de hojas, ¿ya? Que también son filtros que funcionan a diferencia de presión constante. Entonces lo que va a ir pasando acá es que los filtros de hoja pueden ser horizontales o verticales, ¿no es cierto? Y lo que va pasando acá es que los sólidos suspendidos van quedando fuera de las placas, ¿no es cierto? Que es el soporte filtrante, y el líquido claro se va retirando de manera continua por la parte inferior de las placas que tienen una apertura que permiten que esta se vaya retirando. Entonces, para descargar el filtro de hojas, el filtro horizontal normalmente se abre y en la parte de acá se tiene una batea para ir recibiendo la torta de filtración después del proceso de filtración. Acá los filtros de hojas normalmente se abren acá abajo y se van descargando y limpiando y por gravitación se va retirando la torta de filtración y una vez que esta rutina de filtración haya terminado se cierra el filtro para iniciar una nueva rutina de filtración. Por último están los filtros de tambor. Los filtros de tambor tienen la gracia de ser un filtro continuo. ¿Cómo funcionan estos filtros? El tambor se sumerge en la suspensión y el tambor está recubierto por el soporte filtrante. De esta manera, el soporte filtrante se produce una diferencia de presión sobre el soporte filtrante, haciendo vacío en el interior del tambor, y esto permite que el líquido claro ingrese dentro del tambor y se vaya retirando de manera continua. ¿Cómo operar el filtro? Se muestra en este video de acá. Aquí se me quedó medio pegado el computador. Oh, rayos, esto no está funcionando. Ahí. Ya. Entonces, el filtro, nosotros sumergimos el tambor dentro de la suspensión que nosotros queremos separar. El soporte filtrante se ubica sobre el tambor, ¿no es cierto? Entonces se hace vacío dentro del tambor y esto permite el ingreso del líquido claro dentro del tambor. Entonces esto funciona de manera continua girando, ¿no es cierto? Los sólidos suspendidos se van depositando en la parte exterior del tambor y estas se van retirando de manera continua a través de esta cuchilla. A continuación se va a ver cómo se opera. Entonces fíjense que aquí ya está operando el filo, está girando de manera continua, ¿cierto? Se produce el vacío y se va depositando la torta de filtración sobre el tambor. Esta torta está sometiéndose a un proceso de lavado. Eso quiere decir que el sólido es relevante para el proceso productivo, que es lo que se quiere rescatar, entonces por eso se lava. Y fíjense que la torta de filtración se va retirando de manera continua por estas cuchillas y esto permite ir produciendo material de manera continua si se alimenta el tambor con la suspensión que yo quiero separar. Finalmente, a modo de repaso, muchas veces se utilizan ayudas filtrantes para que el proceso de filtración sea más eficiente, ¿no es cierto? Los soportes filtrantes tienen un cierto tamaño de corte que puede ser que no sea el último. Cuando ese es el caso, se utilizan estos soportes filtrantes que ayudan a mejorar, a disminuir el tamaño de corte de los soportes filtrantes.
Normalmente, fíjense las morfologías particulares que tienen cada uno de estos soportes filtrantes, de estas ayudas filtrantes. Fíjense que las diatomeas son sólidos son partículas de tamaño micrométrico que tienen una porosidad intrínseca. Entonces, si estas partículas se ubican sobre un poro, va a disminuir el tamaño de corte en función del tamaño de poro que tienen estos. Y estas se van depositando sobre, tanto la perlita como la celulosa, se van depositando sobre el soporte filtrante para ir disminuyendo el tamaño de corte. Entonces hay dos maneras de utilizar los soportes filtrantes o los ayudas filtrantes para que estas funcionen adecuadamente. Haciendo un pretratamiento de el soporte de filtración, ¿no es cierto? Uno toma una suspensión de las ayudas filtrantes y hace un proceso de filtración con estas ayudas filtrantes sobre el soporte filtrante, se forma una capa de ayudas filtrantes sobre el soporte filtrante y posteriormente se inicia el proceso de filtración. La otra manera de trabajar con las ayudas filtrantes es añadirlas a la suspensión que yo quiero separar. Entonces, uno toma esta mezcla de la suspensión más ayudas filtrantes y la filtra directamente. Y esto ayuda a que el proceso de filtración sea mucho más eficiente y la separación mucho mejor. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? ¿Quedó todo claro? Ya. Pregunta, ¿seguimos con la segunda patita de la clase o nos damos un break? Ustedes me comentan. ¿Seguimos de largo o nos damos un break de unos 5 o 10 minutitos para la segunda patita de la clase? Ya, ¿están todos de acuerdo en seguir? Podemos darnos un break por último cortito y retomamos las 12:10. Ya, súper. Ya, vamos a break. Ya, Nicolás, basta con uno lo diga, ya va a ser cortito el break. Vamos a retomar a las 12:10. ¿Ya? Ahí sí. Nos vemos en menos de 10 minutos. Ya 12:10 vamos a empezar la segunda patita. 12:10, 12:15 voy a comenzar la segunda patita de la clase para terminar cerca de la una. No mucho más lo que tenemos que ver, o sea, tenemos que ver materia nueva, pero prefiero que nos demos un break para que estemos lo más despejados posible y atentos a lo que sigue. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar un pequeño break. A las 12:15 nos vemos. ¿Ya?
Ya. ¿Me escuchan? ¿Están conectados? ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Vamos a la segunda patita de la clase, que es filtración con bombas y lechos profundos. ¿Ya? Eso se va a tratar la segunda patada de la clase. Es decir, en la primera parte vamos a poner en contexto cómo debiera funcionar un filtro cuando le conectamos una bomba y un sistema de filtración, ¿no es cierto? Por un lado tenemos súper idealizado cómo va a funcionar el filtro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la presión y el caudal, pero cómo lo vamos a llevar a la práctica con una bomba. Entonces, les voy a mostrar el montaje típico que tienen los sistemas de filtración con bombas, y lo vamos a caracterizar y resolver un problema, y posteriormente vamos a ver cómo trabajan los lechos, en los filtros en lechos profundos y los procesos operacionales asociados a su operación. Ya. Un sistema de filtración típico está compuesto por todos los componentes que se muestran aquí. En primera instancia nosotros vamos a tener un estanque con los sólidos que nosotros queremos separar, o sea, una suspensión con los sólidos, de los sólidos que nosotros queremos separar. Este estanque está conectado a una bomba que permite impulsar el fluido hacia el filtro. Esta bomba, a su vez, está conectada con una cañería de descompresión o recirculación que permite ir controlando el caudal y la presión que el filtro se somete para el proceso de filtración, ¿ya? Para poder estudiar y caracterizar el funcionamiento del filtro, nosotros debemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Recuerden que esto es fluidodinámica, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli para el ramal 0, o sea, fíjense que el fluido pasa por la cañería 0, que es la cañería de alimentación que conecta con la bomba, y por la cañería 2, o el fluido puede pasar por la cañería 0 y devolverse por la cañería 1, ¿no es cierto? Si seguimos el camino del fluido, ¿no es cierto? Primero va a pasar por la cañería 0, si suponemos que las disipaciones viscosas producidas por los accesorios son despreciables, podemos decir que el trayecto 0 tiene una disipación viscosa dado por accesorios que pueden ser codos de 90 grados, válvulas, etcétera, que todos los vamos a encapsular a través de este coeficiente de... Ah, tienen toda la razón, pues, espérenme un poco. Yo pensé que estaba compartiendo. Qué bueno que me lo dije. Ya. Voy a volver a explicar, dado que estaba hablando en el aire. Ya. Como les comenté, lo que vamos a ver ahora en esta segunda patita de la clase es cómo caracterizar un sistema real de filtración. Ya los sistemas reales de filtración, uno no tiene el filtro aislado, sino que lo tiene asociado a un sistema de cañería que permite trasvasijar o llevar el fluido desde un estanque de alimentación hacia el filtro. De esta manera, los esquemas siempre están compuestos por un estanque de alimentación, una bomba que permite movilizar el fluido desde este estanque de alimentación hacia el filtro, y normalmente todos los sistemas de filtración tienen una cañería de alivio que permite ir controlando la presión y el caudal que pasa por el filtro. De esta manera, el sistema de filtración tiene una bomba, ¿no es cierto?, y el fluido pasa por la bomba y se puede bifurcar por la cañería 1 y por la cañería 2, ¿no es cierto? Si seguimos el circuito de recirculación, que es este circuito de acá, que el fluido llega y se devuelve al mismo estanque, nosotros podemos ver que el fluido pasa por la cañería 0, que lleva un caudal Q, posteriormente tiene una disipación viscosa asociada a los accesorios que tiene este sistema, que está dado por 2 veces K90 o 2 veces el coeficiente de resistencia de las válvulas que componen el sistema, por la velocidad del fluido en 0, que tiene que ver con el caudal total del sistema, más una disipaciones viscosas asociados a todos los accesorios que se pueden encontrar en los trayectos de recirculación, que solo simplemente los vamos a modelar por un coeficiente de resistencia por la velocidad del fluido en ese trayecto cañería.
Por otro lado, si vemos el trayecto de cañería que le corresponde al filtro, nosotros vemos que primero, para llegar desde el estanque hacia el final del filtro, vamos a ver que el fluido va a pasar y va a pasar por la bomba, por lo tanto tenemos que considerar en el balance de energía la bomba, y esto tiene que ser igual a las disipaciones viscosas producidas en el trayecto donde se encuentra la bomba, más las disipaciones viscosas producidas por el filtro, que se encapsulan en función de la diferencia de presión, ¿no es cierto? La diferencia de presión me dice cuánto disipé de energía dentro de mi sistema de filtración, y esa disipación viscosa la vamos a expresar como una altura manométrica, dividiéndola por el peso específico, para poder encontrar los caudales B0, B1 y caudal, o sea, B0, B1 y B2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el sistema de filtración va a haber una velocidad del fluido B2 asociado a este caudal. Nosotros aplicamos la ecuación de continuidad que nos dice que el caudal en cero, o sea, la cañería en cero, que es Q, ese caudal Q, tiene que ser igual a el caudal en la cañería 1, ¿no es cierto? Que va a ser el área transversal 1 por la velocidad 1, y el área transversal 2 por la velocidad 2, que nos va a dar cuenta del caudal que pasa por este sistema. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, teniendo la ecuación de la bomba que nos entregaría la altura de elevación en función del caudal, nosotros podemos encontrar los caudales que se mueven por cada una de las cañerías, y de esa manera encontrar el caudal específico que estamos evacuando por el filtro. ¿Alguna duda, consulta con el esquema de filtración que le acabo de mostrar? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya. Tomando eso en cuenta, haciendo los balances de energía sobre nuestro sistema de cañería, nosotros tenemos que tomar las consideraciones de las diferencias de presión que se producen en el filtro. Recordando, la diferencia de presión se compone de, el igual que la resistencia, por la suma de la resistencia en serie. Entonces tomamos la diferencia de presión, una está asociado a la torta y otra en medio, y la resistencia de la torta va variando en función de la resistencia específica y la cantidad de líquido que fluyó a través de él. Entonces, si tomamos esta expresión y la dividimos por el peso específico, llegamos a esta expresión de acá, que nos da cuenta de la diferencia de presión que se va desarrollando en función del volumen de elusión y la resistencia del medio filtrante. Entonces, tomando eso en cuenta y tomando en cuenta la diferencia de presión que estimamos anteriormente en función de los parámetros de filtración, se tiene este sistema de ecuaciones de acá, que nos da cuenta de la pérdida de carga que produce el filtro en función del volumen de elusión y la resistencia del medio filtrante y el caudal que está pasando a través de él. Entonces, fíjense que acá aparece el caudal, acá la velocidad. Recuerden que la velocidad la podemos transformar inmediatamente en caudal, sabiendo que el caudal, la velocidad es el caudal partido en el área transversal. Entonces, todo acá, todo lo podemos dejar expresado en función del caudal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta expresión de aquí? ¿No es cierto? Si expresamos todas las ecuaciones anteriores en función del caudal, vamos a encontrar que podemos desarrollar este sistema de ecuaciones, teniendo en cuenta que este término de acá y este término de acá tienen que ser iguales, porque la pérdida de carga por cada uno de los caminos tiene que ser equivalente, y esto quiere decir que la pérdida de carga producida por la cañería de descompresión tiene que ser igual a la pérdida de carga producida por el filtro. Por lo tanto, para que eso se cumpla, estas dos expresiones sean equivalentes, este miembro de acá tiene que ser igual a este miembro de acá, que es lo que nosotros escribimos en este sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a observar, sabiendo que se tiene que satisfacer esta igualdad acá, nos damos un valor de caudal determinado, ¿no es cierto?, dado por Q, y esto nos permite saber la relación entre Q1 y Q2, ¿no es cierto? Teniendo esa relación entre Q1 y Q2, lo reemplazamos en esta ecuación de acá y podemos conocer Q1 y Q2. Tomando esos valores Q1 y Q2, podemos determinar la altura de elevación de la bomba en función de los requerimientos de altura de elevación del sistema en función del caudal. Y si contamos con la curva de operación de la bomba, que nos va a entregar la altura manométrica en función del caudal, podemos encontrar el caudal de operación de nuestro sistema, que se da por la intersección de ambas curvas.
En este caso, si nosotros tenemos un volumen de elusión bajo y aumentamos el volumen de elusión, lo que vamos a observar es que el caudal de operación del sistema disminuye, lo cual es consecuente porque si nosotros eluimos una mayor cantidad de fluido por nuestro sistema de filtración, este tiene una mayor resistencia, y si tiene una mayor resistencia, obviamente el caudal que puede moverse por el sistema va a ser mucho menor. Por lo tanto, este modelo que nos permite describir el esquema de filtración que acabamos de hacer es adecuado e intuitivo con lo que nosotros esperaríamos. Entonces la pega de ahora es tomar lo que les expliqué y vamos a resolver un problema, y ustedes en el taller lo van a tener que, en la actividad que les voy a dejar, van a tener que encontrar los caudales de un esquema de filtración muy similar al que le acabo de mostrar. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? Ya, vamos a resolver el problema. Vamos a tomar los mismos datos que tomamos en la diapositiva anterior y vamos a tener que determinar la resistencia específica y la resistencia del medio, cosa que ya hicimos, pero lo vamos a repasar, y posteriormente vamos a ver cómo podemos enlazar esto con lo que les acabo de explicar. Entonces dice, una suspensión de concentración 0,25 kilogramos metro cúbico y viscosidad 1 cp quiere ser filtrado utilizando la siguiente bomba centrífuga en un filtro de 20 metros cuadrados de superficie. ¿Cierto? Y aquí nos dan la curva de operación de la bomba. Para llevar a cabo la evaluación se realizaron pruebas de laboratorio donde se midió el volumen de filtrado en un filtro pequeño de 100 centímetros cuadrados de superficie bajo una diferencia de presión de 2 atmósferas, estableciéndose que la torta es incompresible. Los resultados del experimento se adjuntan, que son los datos que se muestran acá. Nos piden determinar el caudal que se filtraría después de conseguir 0,4 y 4 metros cúbicos de líquido claro si las válvulas que forman el sistema tienen un coeficiente de resistencia de 1,5 y los trayectos rectos de cañería son muy cortos y tienen un diámetro de 5 centímetros. Todas las cañerías tienen el mismo diámetro. ¿Cuál es la presión que se produce en el filtro en cada caso? Entonces vamos a determinar el caudal de operación de nuestro sistema y las diferencias de presión que se ejercieron en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que mientras más caudal hayamos movido por el filtro, más diferencia de presión se haya producido al final del esquema de filtración, ¿no es cierto? Al igual que antes, tiempo, volumen, T sobre V nos permite encontrar esta ecuación linealizada que nos permite encontrar los coeficientes, o sea, la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio filtrante utilizando la ecuación fundamental del filtrado. ¿Cierto? Ahora tomando los coeficientes de resistencia los coeficientes de resistencia asociados a los accesorios que se encuentran en cada uno de los trayectos de cañería, vamos a tener que podemos encontrar que la pérdida de carga o la ecuación de Bernoulli asociada al trayecto de recirculación toma esta siguiente expresión que queda en función de Q y Q1, y asociado al sistema de filtración toma esta expresión de acá que queda en función de el volumen de elusión, ¿cierto? Y tenemos esta expresión que nos permite encontrar una igualdad entre el caudal 1 y el caudal 2, y tomando la ecuación de continuidad podemos utilizarla acá para encontrar el esquema de filtración, la relación entre Q1 y Q2 que tiene que tener, y por lo tanto el caudal total que se puede mover a través del sistema. Finalmente tenemos la altura de la bomba en función del caudal. Tomando eso en cuenta, graficamos la altura de la bomba en función del caudal y graficamos la altura los requerimientos de altura de elevación del sistema en función del volumen de elusión. Si hacemos eso, podemos encontrar que los requerimientos de altura de elevación para el caudal de 0,4 metros cúbicos es mucho más grande que el caudal que se encuentra en 4 metros cúbicos debido al aumento de la resistencia de la torta producto de la mayor cantidad de filtrado que se consiguió en nuestro esquema de filtración. De esta manera, si se fijan, tomamos el volumen de elusión de 0,4, el caudal 1 permanece más o menos constante independiente de la cantidad que filtramos,
pero el caudal 2 va disminuyendo producto del aumento de la resistencia de la torta, ¿no es cierto? Porque una mayor cantidad de torta se formó mientras mayor cantidad de volumen de ilusión tenemos, y eso hace que el caudal total de nuestro sistema haya disminuido, ¿no es cierto? Entonces el caudal que nos importa a nosotros tiene que ver con el caudal 2, que es la cantidad de líquido que nosotros retiramos de nuestra suspensión. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? Ya. Sigue que determinar las diferencias de presión. Para eso tomamos y nos acordamos que la diferencia de presión está compuesta por la resistencia de la torta y el medio. Ambas resistencias se suman, ¿no es cierto?, para determinar la diferencia de presión, y estas quedan en función de la resistencia específica, concentración, volumen de ilusión y área más resistencia del medio. Entonces, expresamos todo en función del volumen de ilusión y vamos reemplazando en función del volumen de ilusión que nosotros encontramos. En este caso, el volumen de ilusión de 0,4 nos produce una diferencia de presión de 1,4 megapascales, y cuando filtramos 4 metros cúbicos nos produce una diferencia de presión de 7,4 después de filtrar 4 metros cúbicos de solución. Fíjense que la presión aumentó mucho y eso tiene que ver con el proceso de formación de la torta, y esto hace que la diferencia de presión que se ejerce sobre el filtro sea mucho mayor y el caudal haya disminuido para que la pérdida de carga de nuestro sistema permanezca constante y satisfaga el balance de energía de nuestro sistema. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? ¿Quedó claro? Ya, entonces fíjense que la idea de esto es poder hacer un balance de energía sobre nuestro sistema de filtración y poder encontrar los caudales que se mueven y ver cómo va disminuyendo el caudal total en función del aumento de la resistencia de la torta y el caudal que podemos ir retirando de nuestro esquema de filtración respectivo. ¿Ya? Ahora lo que vamos a estudiar son filtraciones en lechos profundos. Una vez que ya caracterizamos los sistemas reales de filtración, ahora vamos a trabajar con los filtros de lechos profundos. A diferencia de los filtros sobre superficies, los filtros de lechos profundos, las partículas quedan atrapadas dentro del soporte filtrante, ¿ya? O dentro del lecho poroso. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a separar una suspensión, esta suspensión va a formar una cierta altura que va a producir una columna de agua sobre nuestro sistema de filtración, y las partículas van a quedar atrapadas dentro del espacio libre de las partículas que forman nuestro lecho profundo. De esta manera, lo que va a ir pasando en los lechos profundos es que se va a ir taponeando el lecho profundo y la porosidad va a ir disminuyendo, producto de la deposición o el atrapamiento de las partículas dentro del lecho poroso. Y esto hace que a medida que vayamos filtrando una mayor cantidad de suspensión, la resistencia del medio filtrante vaya aumentando y los caudales vayan disminuyendo por una disminución de porosidad. Para modelar dicho cambio se utiliza la ecuación de Vlade-Koselleck. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la resistencia en condiciones de flujo laminar es igual a 150 por el largo del soporte filtrante. Mientras más largo, más tortuoso o más tortuosidad va a tener que sufrir el fluido para eludir a través del lecho poroso, y directamente proporcional a 1 menos la porosidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aumentamos la porosidad, según esta expresión de acá, este término se va a hacer más pequeño, ¿no es cierto? Pero esto está dividido por la porosidad al cubo. Mientras más, si la porosidad va disminuyendo, el efecto neto, como esto está al cubo y esto está al cuadrado, el efecto neto más importante es el aumento de porosidad. De esta manera, si nosotros disminuimos la porosidad, la resistencia va a aumentar. Y esto está dividido por el diámetro de partículas. Mientras más pequeñas sean las partículas dentro de nuestro lecho poroso, más resistencia vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el fluido va a tener que
fluir por una mayor cantidad de superficie, va a haber más superficie expuesta de las partículas y eso hace que los fenómenos de viscosos sean más importantes. Entonces, por un lado, si tenemos menor porosidad, vamos a tener mayor resistencia y si tenemos tamaño de partículas más pequeños, también la resistencia del sistema va a aumentar producto de la mayor importancia del rozamiento en este esquema de filtración. El diámetro de las partículas se calcula en función de un parámetro AB, que es el cociente entre la superficie mojada de la partícula, es decir, la superficie que está expuesta al fluido. Imagínense si tienen una esfera hueca, la superficie mojada va a ser la superficie de la esfera, aunque el área superficial de la partícula sea mucho mayor, porque en el centro también va a haber área activa, pero solo esta no va a influenciar no va a influenciar al sistema desde el punto de vista hidráulico. De esta manera, AB es la superficie mojada de la partícula dividido el volumen de la partícula, y si nosotros dividimos el diámetro de la partícula, el tamaño de la partícula va a ser igual a 6 partido por AB. Entonces nosotros determinamos AB, que es superficie mojada, partido volumen de la partícula, y esto nos va a quedar va a tener dimensiones de 1 partido en largo o en distancia, y si eso lo reemplazamos en el diámetro de la partícula, que es 6 sobre AB, nos va a dar el tamaño de la partícula asociada a este sistema. Ya. Para poder determinar y caracterizar la filtración de lechos profundos se utiliza la ecuación de Darcy, al igual que lo hicimos anteriormente, que nos decía que el caudal que eluye en un sistema poroso es directamente proporcional al área, ¿no es cierto? Mientras mayor es la superficie del filtro, mucho más rápido va a ser la filtración, por la diferencia de presión, que es la fuerza motriz que permite mover el fluido a través del lecho poroso, e inversamente proporcional a la viscosidad, que es un fenómeno viscoso que va frenando el flujo de fluidos a través del lecho poroso, y la resistencia total, que puede estar compuesta por la suma de las granulometrías del lecho, ¿no es cierto? Fíjense que para cada uno de un lecho profundo puede estar compuesto por distintas partículas con distintos diámetros, y cada una de estas partículas con distintos diámetros que forman el lecho poroso va a ir sumando una resistencia que va a estar asociada a su diámetro de partícula y su porosidad. De esa manera nosotros sumamos cada una de las resistencias para poder reemplazarla en la ecuación de Darcy, para poder encontrar el caudal que se mueve en el sistema. ¿Ya? La diferencia de presión se caracteriza en términos hidrostáticos, ¿no es cierto?, en función de una presión en la superficie del estanque. Normalmente, si este filtro es abierto, la presión es 0, y una columna de agua asociada a la profundidad o de líquido que tiene el lecho profundo, que queda en función del líquido que está por encima del lecho poroso. De esta manera, se define la densidad de flujo másico como la multiplicación del caudal de elusión por la densidad partido por el área de filtración. Entonces esto va a tener unidades de kilogramos partido por superficie por tiempo. Entonces nos va a indicar la cantidad de líquido por unidad de superficie de filtro que nosotros somos capaces de retirar instantáneamente para un valor de porosidad dado. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de explicar? Ya, excelente. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a analizar cómo se pone un filtro de lecho profundo, ¿no es cierto? Yo les dije que a medida que nosotros operamos un lecho profundo, ¿no es cierto?, imaginemos que el lecho profundo lo tenemos dentro de este sistema presurizado, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar en el lecho profundo es que va a haber un flujo de fluidos, ¿no es cierto?, como esta válvula está cerrada, ¿cierto?, que este es un sistema como real de operación de un lecho profundo. Entonces, vamos a tener un sistema de cañería tal como el que se muestra acá, con válvulas, ¿no es cierto? Para operar el filtro, ¿no es cierto?, nosotros cerramos esta válvula y dejamos abierta la descarga del filtro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ingresamos el fluido
el fluido va a ingresar por la parte superior de nuestro filtro de lechos profundos y va a llegar al lecho profundo donde las partículas que forman la suspensión que yo quiero separar van quedando atrapadas dentro del lecho profundo, haciendo que la porosidad del lecho vaya disminuyendo hasta que la cantidad de líquido que va diluyendo sea muy baja, ¿no es cierto? Entonces, acá va a quedar el líquido, las partículas atrapadas, y voy a ir retirando el líquido claro. En cierto punto, el filtro va a quedar saturado, y eso se puede ver porque la cantidad de líquido que va diluyendo es muy baja. Entonces, en dicho caso, se procede al lavado del filtro de lecho profundo, que se denomina muchas veces retrolavado. ¿Y en qué consiste esto? Yo voy cerrando la alimentación del filtro para separar, y lo que hago es abrir y cerrar esta válvula de acá, de manera de que líquido, normalmente con una mezcla con aire comprimido, se pasa a través en contracorriente del filtro, ¿no es cierto? Esto permite fluidizar el lecho profundo, ¿no es cierto? Y ir retirando las partículas que quedaron atrapadas dentro de él. Y esto permite aumentar nuevamente la porosidad del lecho profundo, y al aumentar esta porosidad puedo volver a operar en estas condiciones. Y de esa manera manejo el filtro dentro de un rango de porosidad adecuado que me permita una buena operación del mismo. ¿Alguna duda, consulta con la rutina de operación de un filtro de lecho profundo? Que es súper importante que ustedes la tengan en cuenta para que lo operen estos filtros de buena manera. ¿Quedó atento? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya. Ahora, tomando en cuenta aquello, vamos a tomar algunas consideraciones adicionales antes de resolver un problema. Primero, como los lechos profundos están compuestos de material particulado, necesitamos una manera de caracterizar estos materiales particulados. Y la manera de hacerlos es a través de tamices, ¿ya? Estos tamices están estandarizados en su apertura de malla. Y estos están rotulados por un número de malla, ¿no es cierto? Que normalmente hay dos tipos de estándares que se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cómo trabajan los tamices? Yo pongo tamices sucesivos, ¿ya? En la parte de arriba tengo una apertura de malla mayor, y a medida que voy bajando en estos tamices voy disminuyendo el tamaño de malla. Entonces yo paso mi muestra de sólidos a través de estos tamices, ¿no es cierto?, que están previamente tarados o se sabe la masa que tiene cada uno. Entonces los sólidos van a ir quedando atrapados en cada uno de estos tamices. Entonces, como yo sé la apertura de malla de este tamiz y sé la apertura de malla del tamiz de abajo, yo voy a tener una estimación del tamaño de partículas, dado que es el tamaño de apertura de arriba y de abajo, y como quedaron atrapadas las partículas, yo supongo que el tamaño de partículas tiene que estar entre el tamaño de apertura de ambas mallas. Entonces, de esa manera yo puedo determinar el tamaño de partículas sometiendo la muestra de mi lecho profundo a un proceso de tamizado, ¿ya? Y eso me permite encontrar el tamaño de partículas. De esta manera, estos tamices, hay dos estándares para trabajar con esos tamices. Están las mallas estadounidenses, US Match, ¿ya?, que es un tipo de tamiz estandarizado, y están las mallas Tyler, ¿ya?, que son las más de uso más corriente. Entonces, estas mallas estos tamices están rotulados por un número, y ese número de tamiz tiene un tamaño de apertura estandarizado. Entonces, si yo les doy el número de tamiz, ustedes saben la apertura de malla. Entonces, si yo someto una muestra a tamaño tamizado, informándoles el tamiz de arriba y el tamiz de abajo, ustedes pueden conocer el tamaño de la partícula. Obviamente, el tamaño de las partículas no puede ir separado, son susceptibles de las formas. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el tamaño de un paralelepípedo, o cuál es el tamaño de una partícula de forma irregular, fíjense que esa respuesta no es trivial. Y esa respuesta tiene que ver con definir una forma, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, para dar las dimensiones de un paralelepípedo, yo tengo que decirles que tiene forma de paralelepípedo y nombrarle las 3 dimensiones que forman el paralelepípedo. O si yo les digo que es una esfera, tengo que decirles primero que es una esfera o cuánto se parece a una esfera, y informarles el diámetro de la esfera. Es exactamente lo que se hace al definir la forma de las partículas. Hay distintos
definiciones de forma y maneras en definir la forma. Una de ellas es la que se denomina esfericidad, que nos dice qué tan semejante es una partícula a una esfera, ¿ya? Entonces, mientras más cercano sea la partícula a una esfera, nosotros vamos a esperar que la esfericidad sea igual a 1, y mientras más diferente sea, va a ser más distinto de 1 el tamaño, la forma de la partícula. Entonces, la esfericidad se define como la superficie de una esfera igual volumen que la partícula y dividido la superficie de la partícula. Las esferas tienen la gracia de ser el cuerpo con menor superficie en función de su volumen. Entonces nosotros al armar una esfera vamos a tender a minimizar la superficie libre. Entonces siempre las superficies de las partículas van a ser mayores que la superficie de una esfera equivalente de igual volumen. Entonces nosotros esperamos siempre que la esfericidad sea menor que 1. ¿No es cierto? Cuando es igual a 1, nosotros tenemos una partícula esférica, y mientras menor a 1 es menos cerca la forma a una esfera. ¿Ya? Y en base a esta definición de acá, el diámetro de una esfera igual volumen se define en función de este parámetro de aquí, que BP es el volumen de la partícula. Entonces fíjense que teniendo la esfericidad de una partícula, ¿no es cierto?, puedo encontrar su tamaño utilizando esta definición de aquí, que nos dicen que la superficie de una esfera igual volumen que la partícula dividido la superficie de la partícula. Si tengo la esfericidad de mi partícula, yo puedo encontrar a través de la superficie de la partícula su tamaño, ¿no es cierto?, definiendo alguna forma adecuada de la partícula dependiendo del valor de esfericidad. ¿Alguna duda, consulta? Ya. Tomando esto en cuenta, vamos a resolver un problema, ¿ya? Vamos, esfericidad y tamaño de partícula. Vamos a hacer una bajada de lo que les expliqué anteriormente. Sé que esto puede parecer un poco etéreo, pero vamos a hacer un problema juntando todos estos conceptos. Tamaño de malla, forma y lechos profundos. Ambas cosas están súper unidas, por eso se las estoy repasando y por eso estamos teniendo un taller de estos conceptos para que los tengan en cuenta cuando ustedes se enfrentan a una situación con un filtro de lechos profundos. Dice, tenemos un paralelepípedo con las dimensiones que se muestran acá. Entonces, para poder encontrar la esfericidad de esta partícula, necesitamos el volumen de la partícula, ¿no es cierto? Tomando eso en cuenta, ¿no es cierto?, tenemos un volumen de la partícula, nosotros encontramos el diámetro de una esfera de igual volumen, ¿no es cierto?, y este diámetro de la esfera de igual volumen nos da 17,9 milímetros, utilizando la expresión que se muestra acá para encontrar esta superficie de una esfera de igual volumen. Entonces la superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado o el diámetro partido en 2. Entonces, de esta manera podemos encontrar la superficie de la esfera como 1006 milímetros cuadrados. Y la esfericidad se define como superficie de una esfera igual volumen, que es esta superficie, dividido la superficie de la partícula. La superficie de la partícula la tenemos, ¿no es cierto? Y de esta manera podemos encontrar la esfericidad, que es 0,77, que es muy parecido a una esfera, ¿no es cierto? Solo nos falta 0,25%. Si, por ejemplo, podrían hacer el ejercicio de, en vez de un paralelepípedo, tuviéramos un cubo, vamos a observar que el cubo se va a parecer mucho más a una esfera. Entonces, nosotros esperamos que este cubo, su valor de esfericidad sea mucho más alto, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros podemos circunscribir una esfera dentro de un cubo. Y eso nos habla de que tiene cierta similitud con el cubo, solo nos van a quedar unos cachitos, ¿no es cierto?, asociados a las puntas de este cubo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tendríamos 8 partes donde no se parece a la esfera. Entonces, fíjense que teniendo el valor de esfericidad, nosotros podemos determinar la superficie de la partícula. Y obviamente eso haciendo un supuesto, por ejemplo, que es esférica la partícula, nosotros podemos encontrar un tamaño más adecuado de la partícula. Ahora vamos a estudiar un problema de lechos profundos. Y dice, determinar la capacidad de filtrado de un filtro abierto en el cual se obtiene agua potable para una ciudad, ¿ya?
los lechos profundos se utilizan harto en tratamientos de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una opción económica de manejar, de filtrar grandes volúmenes de agua. Entonces, de esa manera uno llega y hace un filtro de arena, que son materiales relativamente económicos, y puede fabricarlos y poder filtrar una gran cantidad de agua. Fíjense acá, el filtro es de arena de malla menos 28 más 35. Acá nos informan el tamiz superior y el tamiz inferior de el tamaño de partícula de nuestra partícula, de nuestro lecho. Y la altura, el filtro de arena de malla menos 28 más 30, altura 30 centímetros, o sea, el largo del lecho profundo es de 30 centímetros, y sobre el lecho se mantienen 50 centímetros de agua. Y nos dicen, determinar la capacidad inicial considerando que la porosidad del lecho es 0,45. Entonces, fíjense que al comienzo vamos a tener una porosidad más alta que al final del proceso de filtración, producto de que las partículas van quedando atrapadas en el espacio libre del lecho profundo, y eso hace que el caudal que se puede mover a través de él también vaya disminuyendo. B. Estima en cuánto disminuye la capacidad de filtrado si la porosidad baja a 0,34, y eso se debe a la deposición de partículas sobre este lecho poroso. Considere que la temperatura media del agua es de 20 grados Celsius y que la esfericidad de las partículas es 0,75. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el tamaño de la partícula, ¿no es cierto? Y dado ese tamaño de partícula, vamos a determinar la capacidad de filtrado para las dos condiciones que nos están dando en nuestro problema. ¿Alguna duda, consulta con el problema? ¿Está todo claro? Ya. Lo primero es tomar las mallas de nuestro problema. Malla 28 en nuestra tabla, ¿cierto? Buscamos la malla Tyler 28 y nos da un tamaño de 589 micrones o 0,589 milímetros. Para la malla 35 la buscamos en nuestro sistema y nos da un tamaño de 417 micrones o 0,417 milímetros, y promediando podemos encontrar que el tamaño de apertura entre ambas son 0,503 milímetros. Dado que tenemos el valor de esfericidad, vamos a determinar la superficie de una esfera de igual volumen, tomando en cuenta el diámetro promedio que acabamos de determinar. De esta manera, la superficie de la esfera equivalente es 0,795 milímetros cuadrados. Tomando en cuenta la definición de esfericidad, vamos a determinar la superficie de la partícula como la superficie de una esfera de igual volumen dividido la esfericidad, y de esta manera la superficie de la partícula va a ser 1,06 milímetros. Vamos a suponer que el volumen de la partícula es igual al volumen de la esfera para determinar AB, ¿cierto? El volumen de una esfera es de igual volumen, tomamos el diámetro que nos dieron y esto nos da 0,067 milímetros cúbicos. Al determinar AB, tenemos la superficie mojada, que va a corresponder a la superficie de la partícula que acabamos de determinar, dividido el volumen de la partícula, y de esta manera AB nos va a dar un valor de 15,82 milímetros a la menos 1. Al determinar el diámetro partícula para reemplazar en la ecuación de Black y Coseni, encontramos que el diámetro de partícula asociado es de 0,38 milímetros. Entonces tomamos ese valor de 0,38 y tomamos qué va a ser el diámetro de partícula que vamos a escoger, y tenemos que determinar la diferencia de presión. Como es un filtro abierto, podemos tomar en cuenta la presión del sistema como está abierto, podemos tomar como referencia la presión atmosférica, y P0 va a ser 0, y como el fluido es agua, podemos suponer que tiene un peso específico igual a 9.800 newton por metro cúbico, y lo multiplicamos por la altura de columna de agua, y esto nos va a dar 4.900 pascales. ¿Qué es la diferencia de presión que vamos a reemplazar en la ecuación de Black y Coseni? Al reemplazar, ¿no es cierto?, tenemos que la resistencia asociada al lecho profundo va a ser 150 por 0,3 por 1 menos la porosidad, ¿no es cierto? Fíjense que vamos a tener dos condiciones, entonces dejamos la porosidad abierta, partido por el diámetro de partícula por la porosidad del cubo. Al tomar en cuenta la ecuación de Darcy y reordenarla para estimar, recuerden,
la densidad de flujo másico, ¿no es cierto?, que se define en función de la densidad por el caudal partido por el área. Entonces, estimando la densidad de flujo másico en función de tomando en cuenta la definición de la ecuación de Darcy, podemos encontrar que la densidad de flujo másico queda en función de la resistencia total. Entonces, la resistencia total es igual a la resistencia que se desarrolla por el cambio de porosidad, por lo tanto, tenemos que encontrar primero este parámetro para poder encontrar la capacidad. Entonces, asociado a la porosidad de 0,45, vamos a tener una resistencia asociada de 10 elevado a menos 9 metros a la menos 1, y eso corresponde a una capacidad de 4,74 kilogramos metros cuadrados por segundo, ¿cierto? Al disminuir la viscosidad a la porosidad 0,34, la resistencia aumenta y la densidad de flujo másico disminuye producto del aumento de la disminución de los espacios libres y la mayor dificultad que va a tener el fluido al pasar a través de este lecho profundo. ¿Dudas, consultas? ¿Quedó todo claro? Profe, ¿por qué en el enunciado salía menos 28 más 35? Ya. O sea, ¿por qué uno era menos? Ya. Es que eso es solo una notación para decir la malla superior y la malla inferior. Ya. Ya, profe, Recuerda que gracias. esto, como les expliqué, entonces pasa por tamices. Entonces el tamiz de arriba de una determinada fracción se denomina con menos, y el tamiz que corresponde a donde quedan depositadas tus partículas se le pone más. Entonces siempre se pone un tamaño de malla como menos, más chico, y se aumenta con el tamaño más grande de malla, que es una apertura menor. Fíjate que para que este esquema funcione, tú tienes que ir disminuyendo la apertura de malla en lo sucesivo para que vayan quedando atrapadas partículas en cada una de las mallas respectivas. ¿Quedó claro, Matías? Sí, profe, gracias. Ya. Fíjense que hay hartos conceptos. Entonces, la tarea que les voy a mandar va a ser muy, muy ejecutiva, en el sentido de que no les voy a pedir tanta cháchara como en el informe pasado, pero aquí van a tener que hacer dos estimaciones. Una de un sistema de filtración con bombas y otro de un lecho profundo compuesto por varias granulometrías. Esa tarea se la voy a dejar disponible el viernes para que puedan trabajar en los sucesivos y entregarlas después de la semana de interludio, y obviamente ahí yo les voy a retroalimentar lo que vaya viendo, y para que ustedes puedan entregarme la versión definitiva corregida con cada uno de los detalles de las estimaciones, tanto del filtro como del lecho profundo. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Está todo claro? Ya. Bueno, alumnos y alumnas, espero que les haya quedado claro y les haya gustado la sesión. La traté de hacer lo más resumida posible. Vean el video de transferencia de masa por convección, que es la próxima materia que vamos a ver mañana en mi cátedra. Y la idea es que preparen eso, ¿ya? Nos veríamos a las 8:30. Igual les voy a mandar un correo en un ratito más para avisarles la hora que vamos a comenzar la clase, pero debiéramos comenzar a las 8:30. Y recuerden que la semana siguiente vamos a tener la evaluación 2 de la asignatura, ¿ya? Ahí sí, para que estén atentos. Durante la semana interludio les voy a tener la nota del primer informe y de la evaluación 1. Ahí sí, ahí me voy a poner al día. No tengo cómo hacerlo ahora, tengo harto trabajo, pero en lo sucesivo me voy a poner al día. ¿Ya? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Eso, alumnos y alumnas. Quedo atento a cualquier consulta, podemos ir cerrando la reunión. Que tengan un buen Profe, día. ¿puedo hablar con Sí, usted un rato? sí, no hay problema. Sí, podemos ir cerrando la reunión. Ya voy a dejar de grabar, voy a tener la grabación.